Listo, jóvenes. Una vez ya tenemos montadas nuestras imágenes, ya estamos listos para empezar a modelar. Siempre les recomiendo que tengan una referencia real del objeto. En mi caso, como es un carro, un vehículo de una caricatura conocida, busqué un juguete ya tridimensional del resultado. Y aquí es donde yo empiezo a analizar la forma general y de dónde puedo partir. Por ejemplo, ¿cuál sería la parte principal del carro? Esta parte central. Y ya estos alerones, estas decoraciones son otra geometría que le voy a anexar al cuerpo principal. Entonces voy a entender el cuerpo principal como si fuera casi parece incluso como una lancha. Y aquí es donde yo empiezo a pensar, bueno, ¿cuál es la forma, cuál es el volumen geométrico que mejor se adapta a esto? Podríamos decir que un cono o también podemos iniciar de un cilindro. A mí casi nunca me gusta iniciar de un cono porque el cono termina en una punta, en un vértice donde llegan todos los lados y eso genera tensión en la malla. Me gusta mejor trabajar con cilindro y después le doy un acabado un poco mejor a la punta. Entonces, este es el análisis que ustedes deben hacer con cada una de sus naves o vehículos que quieran modelar. ¿De qué geometría, de qué volumen geométrico puedo iniciar? Entonces, ya como tenemos listas nuestras referencias, simplemente voy a hacer Shift A y voy a agregar un cilindro. El cilindro es importante que apenas lo agreguemos, despleguemos este menú, porque si yo hago alguna otra acción, lo muevo, lo roto, pierdo este menú y es súper importante. ¿Por qué? Porque yo voy a modelar en low poly, en bajo poligonaje. Significa que tengo que bajar el número de vértices. En este momento mi cilindro tiene 32 vértices. Yo lo voy a trabajar en 12, puede ser un buen número, porque ya después al final es que le voy a agregar un modificador de suavizado. En este caso también lo puedo rotar 90 grados en el eje X, ¿sí? Entonces aquí le voy a agregar 90 grados para que se ubique en la forma que yo necesito. Voy a bajarle un poco el radio, me voy a parar, para eso tengo las vistas, me voy a parar en la vista superior y voy a ajustar un poco la medida. También voy a hacerlo un poco más pequeño, no necesito que sea tan grande y lo voy a mover en el eje Y para ubicarlo más o menos acá. Listo, esta es mi parte inicial, entonces ya tengo el cilindro ajustado. Obviamente me falta aquí escalarlo un poquito en el eje Z, entonces lo escalo en el eje Z y ya empiezo, digamos que a deformarlo, ¿sí? Ya no me va a quedar un cilindro, sino ya empieza a tomar otra forma. Jóvenes, en este punto voy a trabajar solo con la mitad de la forma. ¿Por qué? Porque mi vehículo, la estructura general es simétrica, entonces no tiene sentido que yo modele la totalidad si puedo aplicarle un modificador como el mirror que me va a crear la otra mitad y es mucho más sencillo de controlar. Entonces voy a entrar al modo edición con tabular, entro a los faces, voy a eliminar la tapa frontal y la tapa lateral, X, faces, y también voy a eliminar la mitad izquierda. Recuerden que debo hacerlo tanto arriba como abajo, X, faces, y voy a conservar únicamente la mitad de mi cilindro. ¿Por qué? Porque yo luego vengo aquí al modificador y agrego un mirror. Si yo he hecho bien las cosas hasta el momento, es decir, he mantenido el cilindro sin moverlo en X, en el eje cero, el mirror se va a crear más fácilmente. Y aquí va mi primera recomendación. Nunca, por favor, vayan a mover los puntos del eje central en X. ¿Por qué? Porque si yo muevo este punto, voy a moverlo en el eje X, automáticamente me queda un hueco.
¿Listo? Entonces vamos a mover todos los vértices que no sean, que no estén ubicados en el eje central. O si voy a mover estos del eje central, únicamente en el eje Z o en el eje Y, nunca en X porque pierdo la simetría y genero vacíos en la malla. Listo. Dicho esto, entonces voy a utilizar los rayos X para empezar a seleccionar tanto arriba como abajo y voy a moverlos estos en X porque no tengo seleccionado los del eje central. ¿Listo? Entonces aquí ya empiezo a tratar de darle forma. Aquí voy a escalarle un poco en Z, los bajo y empieza este proceso que es de mucha atención, de mucha paciencia para transformar un cilindro en todo un vehículo. ¿Listo? Acá, si yo me doy cuenta, la forma no se me está adaptando. Ojo, yo debo tener claro que esta curva que yo veo acá es la curva como de este alerón o de este guardafangos, no del vehículo central. Sin embargo, esta recta no me favorece. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo más curvo? Sencillo, voy a agregar un corte acá en la mitad y lo voy a escalar en Z para empezar a redondear un poquito más el resultado. Yo les recomiendo que no hagan tantos cortes. Entre más cortes hagan, más polígonos suben y más pesada se vuelve la malla, más difícil de trabajar. Listo. ¿Cómo creo la punta? Bueno, voy a seleccionar con Alt clic todos los edge que corresponden a este borde izquierdo si lo estoy viendo desde el lateral. Y voy a hacer un extrude, recuerden el comando E en Y y voy a sacar el siguiente loop de polígonos. Lo escalo en Z, listo. Otro extrude en Y para que se me vaya recto y aquí escalo en Z. Listo. Bien, ya voy casi terminando la parte frontal. ¿Listo? Ahora, ¿qué está pasando acá? Bueno, yo no tuve la precaución de escalarlo solamente en Z, sino que lo escalé proporcional. Esto está bien que me pase porque seguramente a alguno de ustedes le puede pasar. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Es muy sencillo. Simplemente tengo que tomar estos puntos y los voy a mover en el eje X. Ahí parece que se tocan, pero debo asegurarme porque si yo me acerco veo que queda un vacío. Entonces voy a seleccionar este punto y acá donde dice vértice en X voy a ponerle 0 y lo mismo al vértice de abajo. ¿Listo? Si en algún caso a ustedes les llega a pasar lo mismo, mueven el eje central que les he dicho que no lo hagan, ¿cómo lo vamos a solucionar? Es súper sencillo, lo adaptamos más o menos y siempre me aseguro de seleccionarlo y que en X me quede en 0. Perfecto. ¿Listo? Entonces, si les llega a quedar un vacío, siempre asegurémonos que en X esté en 0. Listo. Voy a quitar un momento los rayos X y aquí ya vamos viendo un poco el resultado. Me gusta agregar el modificador del Subdivision Surface y le voy a dar aquí al Object Shade Smooth. Y por esto es que les digo que no es necesario que hagamos cilindros o mallas base con tantos cortes, porque ya después simplemente con agregar el Subdivision me queda muy bien suavizado. Voy a desactivarlo un poco para que no me afecte. Aquí le voy a decir nuevamente Shade Flat y voy a continuar con el modelado. Voy a cerrar la punta del carro. ¿Listo? Como yo les he dicho, a mí no me gusta que me quede aquí una tapa completa o un punto
porque me genera tensión en la malla. Entonces, a mí como me gusta cerrar estas partes, simplemente selecciono el edge de arriba con el de abajo, clic derecho y voy a la opción Bridge Edge Loops, o sea, voy a construir un puente en esas caras. ¿Listo? Siguiente paso, voy a hacer un cortecito acá en la mitad porque aquí me hacen falta dos polígonos. Entonces, ya con esto voy a tomar y hago exactamente la misma operación y acá incluso podría con Alt seleccionar todo el contorno, darle clic derecho y usar la herramienta New Face from Edge. Listo, quedó cerrada la punta, pero lo que me gusta es que me da la opción, por ejemplo, de tomar este edge y asomar un poquito más en el eje Y la nariz. Aquí voy a exagerar un montón, pero ya aquí yo empiezo a acomodar los vértices. Y aquí, como esto es modelado poligonal, nosotros debemos cuidar que siempre se nos vean curvas y nunca esquinas. Por ejemplo, acá hay una esquina muy marcada, entonces yo voy suavizando un poco y si se dan cuenta, ya me quedan un poco mejor trabajados. Si yo presiono GG, el vértice se me va siguiendo la misma línea. ¿Sí? Esta herramienta es súper útil para que no se nos dañe la forma general. ¿Listo? Y aquí podemos de pronto GG, la muevo un poquito para atrás para procurar hacer un poco más de curvas. Ups, solo esta. Listo. Ahí ya lo que vamos es viendo cómo nos queda el resultado. Entonces voy a colocar nuevamente Shade Smooth. Voy a activar el Subdivision y no me genera tantos pliegues como si lo haría, por ejemplo, una tapa completa. Por eso me gusta, esta es la explicación clara de por qué me gusta hacer esos cortecitos de esa forma. De pronto me complico un poquito más, pero el resultado va a ser muchísimo mejor. Listo, en este punto casi que tengo la parte frontal de la nave central y aquí voy a terminar con la parte hacia la parte trasera. Me falta bastante hacia la parte de atrás, entonces voy a continuar en esa línea. Voy a seleccionar todos estos bordes y si me doy cuenta, aquí hay una referencia que yo no tuve. Y es por lo menos el carro en la parte superior viene por acá y yo lo llevé hasta esta parte. Entonces no pasa nada, lo voy a escalar solamente en Z. Listo. Escalar solo en Z para no dañar. Puede ser, aunque este puede ser un poquito más anchito. Ahí vamos calculando para que se vea proporcional. Listo. Voy a hacer el extrude en Y lo voy a llevar hasta acá porque ahora viene la parte de la cabina. Listo, ya casi estoy llegando a la mitad. Ahora, vista superior y vamos a tomar decisiones. Vuelvo a mi referencia y me doy cuenta que acá se traza una curva y es un vacío. Entonces, si yo sigo extruyendo como vengo, va a quedar el carro cerrado. Si mi carro es todo cerrado, pues perfecto, pero en este caso sí no me conviene. Miren que aquí no estaba teniendo en cuenta esta referencia y el borde debe llegar hasta acá. Perfecto, entonces vamos a arreglarlo de una vez.
Es importante que cuando estemos modelando siempre pasemos de una vista a otra, de una vista a otra, para garantizar que nos está quedando bien. ¿Listo? Si no, de pronto cuando orbitamos nos va a quedar un poco extraño. Aquí lo voy a mover en Y y ya voy a empezar a darle esta curva desde acá. ¿Listo? Entonces acá estoy forzando un poquito la malla, pero de acá me va a salir el lateral. ¿Listo? Entonces nos venimos para acá y en la parte inferior lo voy a mover sin miedo porque yo en esta parte no necesito que se me quede atrás. Eso es solo para la parte de arriba. Creo que me adelanté mucho, no pasa nada. Vuelvo y lo adapto acá. Listo, perfecto. Y ya. Entonces aquí los puedo escalar en Y para alinearlos. Listo. Y ahí va mi carro. Bueno. Entonces a partir de ahora ya no voy a extruir todas las partes del carro. ¿Por qué? Porque va a haber un vacío. Listo, entonces para este, miren que voy a continuar haciendo la extrusión solamente de estos tres. Entonces voy a hacer una extrusión en Y y voy a ir avanzando. Debo también tener acá en cuenta que esto debe ser una curva, entonces acá yo puedo, si yo veo que me está quedando muy tensionada, puedo hacer otro cortecito por acá y empezarlo a suavizar. ¿Listo? Entonces voy a seguir haciendo el vehículo hacia atrás un poquito más rápido y ya continuamos. Bueno, listo. Aquí he llegado también a esta parte donde ya voy a cerrar la parte de atrás de la cabina. Entonces tengo que retomar la forma como lo venía haciendo aquí adelante, porque en la parte de atrás me debe quedar algo parecido a lo que estaba pasando aquí adelante. ¿Listo? Aquí viene con una forma adicional, pero pues eso no pasa nada. Lo importante es que lo podamos cerrar como veníamos haciéndolo desde el frente. Entonces, para eso, el truco es súper sencillo. Vamos a contar cuántos polígonos nos faltan para cerrar nuevamente nuestro carro. ¿Listo? Entonces voy a hacer un isolate, voy a ocultar un momentico el mirror y me voy a dedicar a contar cuántos polígonos habían. Debían ser 12. Perdón, 6 porque es la mitad. 1, 2, 3, 4, 5,
6, efectivamente. En este momento tenemos 1, 2, 3, 4. Quiere decir que nos faltarían dos polígonos para cerrar nuestro carrito aquí por arriba. Entonces, volvemos a la vista superior. Voy a hacer un extrude en X. Voy a sacar 1 y 2. Listo. ¿Ya se cerró? No, no se ha cerrado bien porque recordemos que en la parte central debo colocar los puntos en 0 y en 0. ¿Listo? Ahora vamos a darle un look un poco más recto a esta parte. Entonces voy a moverlo acá. ¿Listo? Y ya aquí no pasa nada porque yo después voy a crear una pared hacia abajo desde estos dos para cerrarlo, ¿sí? Pero por ahora necesito cerrar la parte de atrás. Listo. Perfecto. Volvamos a nuestras referencias. Volvemos a tener nuestro cilindro entre comillas completo. Y ahora, entonces, hacemos nuevamente. Ah, miren que estas deben llegar es hasta acá. Entonces voy a moverlas hasta acá. Listo, se ve un poquito extraño, pero ya después cuando yo lo cierre aquí en la parte interna va a tener un poco más de sentido. Listo, terminemos de cerrar, extrude en Y, nos vamos para atrás y voy a seguir haciendo lo mismo que hice en la parte frontal, ahora en la parte lateral y ya cuando termine volvemos para cerrar la cabina desde acá y terminaríamos la nave central del carro. Entonces acabo de hacer este cortecito, acabo de hacer dos loops para asegurar que no se me vaya a deformar el borde. Como ya tengo este loop creado, yo ya puedo mover un poco más agresivamente la malla y no voy a tener el temor de que al suavizar esto se venga hacia, de pronto que no se me vaya a dañar la forma. ¿Listo? Entonces, en este punto voy a dejar ya lo que es la nave central de esta forma y ya me queda pendiente solamente
Aquí vamos a pasar un shade smooth. Shade smooth. Listo. Ya me queda empezar a hacer los detalles. Entonces voy a... aquí voy a agregarle otro poquito más. Listo, para que se me vea un poco mejor. Ya lo que me queda es agregar esto que lo vamos a hacer en una segunda parte.